Agenda País con Julio Borges. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la Agenda País de hoy lunes, el programa que diariamente compartimos con el diputado Julio Borges para conversar sobre los principales temas de interés nacional. Buenos días, diputado, ¿cómo está? Buenos días, Alejandro, y buenos días a todas las personas que nos escuchan por RCR. Bueno, diputado, el país está en suspenso y sobre todo en angustia por los anuncios económicos que hizo el presidente Maduro el pasado viernes. Ya ayer leíamos una nota de prensa de usted donde se pronunció y hizo algún análisis. Entonces queríamos su reacción el día de hoy. Bueno, yo creo que el país está muy confundido y eso es lo primero que hay que destacar. Es decir, cuando un gobierno anuncia unas medidas económicas, siempre se hace con la visión de que la gente quede más clara, más en paz, más equilibrada, con más certidumbre, y todo eso ha resultado al revés después de estos anuncios locos que ha hecho el gobierno. El país está más confundido, no entiende nada, no sabe a dónde vamos, y al final lo que crea es más desconfianza. Y yo creo que es bien importante tratar de explicarle a la gente un poco cuáles son las verdaderas consecuencias de las medidas anunciadas, Alejandro. Bueno, ayer leíamos parte de sus declaraciones y usted decía que lo fundamental era la enorme devaluación sin precedentes que estaba oficializando el gobierno en el tipo de cambio, un tipo de cambio que estaba el DICOM en 200.000, un poco más de 200.000, que estaba pasando a 6 millones. Y bueno, en parte esa medida tendrá un impacto muy profundo en el bolsillo del venezolano y a lo mejor, decía usted, formaba parte del paquete de acciones que está tomando el gobierno para responsabilizar a la gente del caos económico que ellos tienen. Sí, yo estoy de acuerdo con eso que resumes, Alejandro. Yo creo que si uno pudiera explicarle a la gente de manera sencilla de qué trata estas medidas, yo diría lo siguiente. Lo más importante, y tenemos que estar muy, muy claro, es que el gobierno no tiene dinero. El gobierno no tiene dinero porque la producción petrolera se ha destrozado y el gobierno no tiene dinero porque antes producíamos mucho petróleo, ahora no producimos petróleo, y el gobierno piensa que con esta producción petrolera que ya no existe, quien debe pagar ese hueco que existe es el pueblo venezolano. Como si un papá de una familia no tiene más ingresos, y entonces, que es el gobierno, entonces ese papá dice, bueno, ahorita ustedes, los hijos, son los que tienen que pagar ese dinero que ya no entra por mi trabajo. Es decir, el gobierno destrozó PDVSA y ahora pretende que sean los venezolanos los que paguen con más impuestos, con el precio de la gasolina más alto, con todo lo que significa la devaluación. El pueblo venezolano es el que va a pagar ese hueco que existe de dinero. Eso es criminal totalmente porque el pueblo venezolano no aguanta más. Entonces, esa consecuencia de que el pueblo sea el que pague esto, con precios más altos, con un dólar más alto, con más impuestos y con gasolina más alta, va a llevar a que también haya menos producción y por lo tanto mucha gente que piensa que hay un anuncio positivo porque se suben los sueldos, yo lo que les quiero decir es que los precios van a subir más rápido que los sueldos y lo que es peor, lo que va a sufrir también es el empleo. Se van a destruir miles de empleos porque quien genera riqueza en la sociedad, que son las empresas, los comercios, ya no van a estar en capacidad de soportar todo lo que el gobierno les quiere quitar de su bolsillo para poder seguir viviendo. Y bueno, es muy importante también lo que usted decía ayer, que lo peor de esto es que es un paquete de medidas que están como aisladas y que al final van a ser muy duras para la población, pero no van a enderezar la economía. Porque bueno, lo que usualmente ocurre cuando se toman este tipo de medidas es que bueno, ciertamente sean fuertes para la población, las resiente el bolsillo de la gente, pero que en el mediano plazo se transforman en bienestar para la economía. Eso no es lo que va a pasar aquí, ¿no? Claro, porque al final todos los países del mundo, si uno pudiera ponerle un termómetro en la boca para medir cómo está creciendo o no ese país, cuál es ese termómetro que mide si un país está creciendo o no, en todas partes del mundo el único termómetro que existe es si hay confianza para invertir, es decir, para que la gente meta su dinero en abrir industria, en producir más, en comerciar más,
en crear más tecnología, y eso no está pasando en Venezuela. Lamentablemente es al revés. Estas medidas que anuncia el gobierno lo que van a hacer es destruir el empleo, lo que van a hacer es que haya menos inversión, menos producción, y nosotros nos volvamos más pobres. Por eso yo quiero ser muy claro, nosotros no vamos a tener un cambio en Venezuela económico hasta que no haya un cambio de gobierno. Eso tiene que ser para nosotros la prioridad número 1, lograr que haya un cambio democrático en el país, que Venezuela vote, logre un cambio de gobierno para que nosotros podamos tener un país donde haya confianza, donde haya inversión, porque este paquete que está creando el gobierno al final es un paquete político. No lo veamos como económico, sino como político. Lo que quiere es controlar a la gente, a las nóminas, a las empresas, quiere doblegar a todo lo que significa la iniciativa de los venezolanos, el trabajo de los venezolanos, y créanme que lamentablemente va a ser algo que va a traer mucho más confusión y desesperanza en la gente. Por eso es que las fuerzas democráticas del país están llamando mañana a que haya un paro, y yo creo que es importante que todos apoyemos ese paro, porque es una demostración de que este camino lo que está es destruyendo a Venezuela. Y yo quiero llamar a todas las personas que nos escuchen a apoyar ese paro que estamos convocando mañana. Es una jornada para demostrar que la fuerza está en manos del pueblo y no es un gobierno que lo que está es arruinando el país. Bueno, precisamente hacia allá le iba a preguntar, diputado, el paro es una respuesta a las medidas que anunció Maduro el viernes. Otra cosa, la oposición está unida en torno al paro, las organizaciones políticas se plegaron y están apoyando esta iniciativa. Bueno, para mí es muy claro que el país entero sabe que este camino es una ruina. Mucha gente dijo, bueno, van a subir los sueldos, pero ustedes habrán visto cómo han subido los productos, porque ahora todo va a ser más caro porque el dólar subió. El gobierno reconoció que el valor real del dólar es nada más y nada menos que 600.000 bolívares por dólar. Es decir, el gobierno reconoce que el dólar que tenía el gobierno era un dólar nada más para ellos, distinto al dólar que uno se conseguía en la calle. Entonces todos los precios van a subir producto de eso, van a subir la gasolina brutalmente. Entonces, al final, créanme que el gobierno, que no tiene dinero porque está todo quebrado, porque quebró PDVSA y se robó el dinero a los venezolanos, lo único que tiene es que en este momento que sacarle la plata al pueblo venezolano, a los comerciantes, a los empresarios, a los trabajadores, y por eso nosotros tenemos que plantarnos de manera muy firme, porque el camino es otro. El camino es abrir un país donde haya más bien confianza, haya inversión, haya producción, y no esta destrucción que está haciendo el gobierno, que va a crear más problemas de los que ya existen. Bueno, diputado, ya para cerrar el programa, quería preguntarle si tenía alguna información de Juan Requesens y de su estatus en las últimas horas. Mira, hemos hablado con la familia, no han podido ver a Juan en las últimas horas, ha sido imposible. Creo que el país entero también, dentro de tantos problemas, tiene que tener presente lo que significa la lucha de quienes quieren un cambio en Venezuela. Ayer hubo una misa en muchas ciudades del país a favor de los presos políticos, a favor de su liberación, a favor de su dignidad, a favor de lo que significa su lucha. Creo que Venezuela puede tener confianza que cada día el gobierno está más enredado, más caótico, y que eso significa tener más empeño y más certeza de que nosotros tenemos y vamos a lograr un cambio para todos los venezolanos. Bueno, muchísimas gracias, diputado Julio Borges, y muchísimas gracias a ustedes que nos acompañaron en este espacio. Nos encontramos mañana por acá, a la misma hora, por Radio Caracas Radio. Agenda País con Julio Borges.